vamos a dar comienzo a la quinta sesión del curso dentro del Foro de Medicina de Precisión de IDIVAL, el curso desde las muestras biológicas a la medicina de precisión. Hoy día toca la jornada de muestras biológicas e innovación tecnológica con investigadores de la plataforma y temas, y que va a estar coordinada por Galo Peralta, que ha sido coordinador de la plataforma en la anterior acción estratégica. Así que os dejo con Galo para que modere a estas ponencias. Gracias, Galo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, María José. Bueno, un placer estar aquí en esta quinta y penúltima tarde de este magnífico foro del programa de medicina de precisión IDIVAL, dedicado al manejo de muestras biológicas en relación con la medicina de precisión. Se puede y debe hacer innovación y no solo investigación desde las muestras biológicas, y de hecho las muestras biológicas tienen un valor clave a efectos de desarrollo de productos de diagnóstico y de nuevas moléculas. Y hay muchísimos ejemplos a lo largo de la literatura y también en nuestro entorno. Esta tarde tenemos un panel excelente de grandes expertos de nuestro país que nos van a hablar de su visión, de cómo conecta la investigación, las muestras biológicas y la innovación, Nuria Amigó y Laura Gutiérrez. Y dejaremos, si todo el mundo está de acuerdo, las preguntas para el final, en la que está previsto en la última media hora, un coloquio. De la metabolómica. Dentro de la metabolómica, una parte particular que es la metabolómica por resonancia magnética nuclear, que tiene unas características que la hacen compatible con la rutina clínica. Finalmente, cómo combinando inteligencia artificial con metabolómica podemos avanzar en el conocimiento y desarrollar productos innovadores. Después entraré un poco en el proyecto en el que hemos participado con biobancos y con muestras de biobancos y el potencial que las muestras de biobanco pueden generar en el futuro como futura innovación. Y finalmente, cómo veo los pasos de este proyecto para intentar integrarlo como tecnología útil para los pacientes, ¿no? A nivel de concepto, la metabolómica o las ómicas en general parten del estudio de los sistemas biológicos de una manera global, a partir de un conjunto de moléculas que pueden ser genes, pueden ser proteínas, pueden ser metabolitos, que se asocian a una condición biológica concreta. Hay dos aproximaciones básicamente en el mundo de las ómicas. Una aproximación es a partir de una hipótesis que se utiliza las ciencias ómicas para validar esta hipótesis. Tenemos una vía posiblemente alterada, vamos a ver de una manera global si vemos partes de esta vía alterada tanto desde el punto de vista genómico hasta molecular, hasta una aproximación que no tiene por qué tener un conocimiento previo de lo que pasa, no tiene por qué haber una hipótesis previa y por lo tanto puede ser de una manera totalmente no dirigida. Es importante porque en COVID no sabíamos nada y por lo tanto una aproximación que partiese del desconocimiento se podía abordar desde un punto de vista ómico. A ver qué pasa. Tenemos herramientas que nos permiten hacer un barrido de moléculas de naturalezas muy distintas. Vamos a ver cuáles de ellas están afectadas en pacientes con la enfermedad o sin la enfermedad, ¿no? Nosotros, desde las aproximaciones ómicas, estamos en el entorno del metabolito, la molécula que ya está presente en el tejido. No aquello que puede llegar a pasar, sino lo que está presente. La genómica y la proteómica te dicen qué potencialmente puede ocurrir en un organismo asociado a los genes. En cambio, la metabolómica estudia la condición biológica a partir de la fotografía molecular que constituye la matriz que estás analizando. Por lo tanto, de alguna manera te está diciendo qué está ocurriendo en ese momento. Y es una interacción entre tu carga genética y tu entorno que al final ha hecho que el organismo expresara este perfil molecular concreto, ¿no? De una aproximación metabolómica se conoce que la aproximación
viene de bottom-up, en el sentido de que primero se analiza el detalle y a partir del conocimiento del detalle de las moléculas individuales se puede construir una historia, un sistema más complejo, entender en más profundidad lo que está ocurriendo en el sistema, partiendo del detalle. Entonces hay diferentes técnicas que nos permiten analizar a partir de una disciplina ómica los diferentes grados de complejidad, ¿no? El estudio de las moléculas pequeñas, de los metabolitos, que constituye la metabolómica, se hace principalmente con dos plataformas o tres plataformas, una espectrometría de masas y la otra es resonancia magnética nuclear, que es de la que yo os voy a hablar. Y después, para poder analizar distintos grados de complejidad de las otras moléculas, desde las proteínas, que se tienen que utilizar un tipo de aproximaciones distintas a los genes, se necesitan tecnologías específicas para cada una de ellas, ¿no? A nivel de diseño experimental, en general los estudios metabolómicos funcionan de una manera bastante estructurada, en el sentido de que se comparan un grupo de individuos con una condición biológica con un grupo de individuos sin esta condición biológica, se intentan aparear lo máximo posible, o sea, que tengan factores que introducen variabilidad controlados, como podría ser la edad, otras comorbilidades o el sexo, hombre o mujer, etc. Se intenta hacer que sea lo máximo igual posible entre el grupo de estudio y el grupo control, y entonces se hace un proceso de analizar todas las muestras igual, analizar tantos metabolitos como se puedan con las técnicas de las que se disponga, o resonancia o espectrometría de masas o cromatografía líquida. Una vez se tiene un patrón, un espectro en el que hay el contenido molecular, se tiene que transformar esta información que es en un espectro a información molecular relevante. Y después se procede a hacer una aproximación estadística en la que se utilizan métodos de reconocimiento de patrones o de inteligencia artificial, porque se han generado tantos datos que necesitas un tipo de estadística algo sofisticada. Y una vez se pueden aplicar este tipo de estadística, aproximaciones matemáticas, se identifican unos potenciales metabolitos que acabarán validando o no la hipótesis o generando o no una nueva hipótesis, ¿no? Dentro de las tecnologías que nos permiten caracterizar las moléculas, la resonancia, la espectrometría de masas basada en gases y la espectrometría de masas basada en líquido, tienen diferentes características que las hacen más o menos interesantes según lo que se pretenda. La resonancia, como factor limitante, es mucho menos sensible que las otras dos plataformas, o que voy a englobar en una, con una espectrometría de masas. Tiene la capacidad de determinar compuestos que están a concentraciones mucho más altas. Pero esto, a su vez, hace que sea una metodología mucho más robusta, mucho más reproducible, que no necesitas hacer triplicados o duplicados, y que además permite un alto rendimiento, te permite caracterizar muchas muestras al día, te permitiría compaginarla con un flujo de trabajo que se necesita en un hospital, como antes comentaba Enrique, ¿no? Entonces, dentro de las ventajas de la resonancia, que está la reproducibilidad, la robustez, es también una técnica cuantitativa. Esto también lo hace interesante en los ensayos clínicos, en el sentido de que no necesitas hacer todas las muestras simultáneamente, puedes analizar unas muestras hoy, tener un protocolo estándar de cuantificación y compararlos con muestras analizadas dentro de un año, dentro de 10, dentro de 15, o sea, es una técnica cuantitativa y por lo tanto lo comparas con un valor absoluto y puedes entonces comparar con otros puntos temporales del mismo individuo, por ejemplo. Y además es de alto rendimiento, como he dicho antes. Tiene dos limitaciones que son abordables. Una es la sensibilidad, que en el caso de patologías en las que no necesites ir a concentraciones muy bajas, esto no tiene por qué ser una limitación, y tiene un solapamiento de la señal que la hace compleja a la hora de extraer la información metabólica detrás. Sin embargo, como tiene otras características que son muy atractivas en la rutina clínica, nosotros apostamos por la resonancia magnética nuclear como herramienta que creemos que será cercana en un entorno clínico en pocos años, ¿no? Resumiendo,
La resonancia es de alto rendimiento, es competitiva a nivel de precios, que esto es algo también importante para introducirla en un entorno clínico, es cuantitativa, es robusta, es escalable, no necesitas siempre utilizar el mismo equipo, puedes utilizar un equipo en diferentes lugares, en diferentes laboratorios y enviar muestras a diferentes partes del mundo, y entonces el valor añadido está en cómo extraer la información del espectro de resonancia. Es posiblemente automatizable, es rápida y además permite esta doble aproximación metabolómica de ir a lo dirigido, a la parte de validar una hipótesis concreta, o a la parte de no dirigida, que se llama como discovery, de descubrimiento de lo que está sucediendo en esa condición biológica, ¿no? Entonces, todas estas características hacen que las aplicaciones clínicas o industriales o incluso en industria agroalimentaria son realmente muy grandes con esta tecnología. Entonces nosotros formo parte de una empresa, como me ha presentado Galo, en la que analizamos básicamente muestras en un entorno de estudios metabolómicos, tanto de investigación clínica como de ensayos clínicos, como de investigación más básica, ¿no? Pero hemos intentado estandarizar toda la parte de preparación de muestra, de trabajar con una mínima manipulación posible. Y a partir del análisis con el equipo de resonancia magnética nuclear, que es más o menos, tiene la dimensión de un par de metros y se puede utilizar en una sala no demasiado grande, obtenemos espectros que pueden venir de diferentes matrices biológicas, pueden ser de biopsias, de tejidos, de orina, de sangre, de heces, etc. Caracterizamos tantas moléculas como podemos o como nos permite esa matriz, utilizamos estas moléculas que se han determinado de manera cuantitativa para hacer un análisis de los resultados en un entorno de investigación o investigación clínica. Entonces, una de las características principales de la resonancia es que permite acceder a diferentes tipos de moléculas. No hay otra técnica que te permite, por ejemplo, estudiar complejos macromoleculares como son las lipoproteínas de manera íntegra, y te las permite analizar a partir de la respuesta específica de grandes complejos macromoleculares dentro de un fluido. Pero también de la misma muestra y de manera simultánea puedes analizarla de una manera que te permita acceder a información de metabolitos acuosos, de metabolitos pequeños que estén relacionados con el metabolismo energético o con el ciclo de Krebs, etc. E incluso puedes manipular la muestra y analizar las familias lipídicas dentro de una muestra de plasma o de suero, de tejidos, etc., ¿no? Entonces esto hace que sea muy versátil. En el caso de las lipoproteínas han sido biomarcadores que en enfermedades cardiometabólicas muy relevantes, particularmente en la enfermedad cardiovascular. Las lipoproteínas son los principales transportadores de lípidos en el torrente sanguíneo y tienen una característica que las hacen interesantes para analizar con resonancia magnética. Es de la misma manera que las campanas resuenan a frecuencias ligeramente distintas según su tamaño, los lípidos dentro de las lipoproteínas también resuenan a frecuencias ligeramente distintas según el tamaño que los transportan. Entonces nosotros de aquí pudimos empezar con nuestro proyecto empresarial y constituir una empresa porque habíamos desarrollado una tecnología que se basaba en resonancia magnética nuclear en un entorno de ciencias ómicas, en la que nos permitía caracterizar biomarcadores, lipídicos en este caso, basados en resonancia magnética nuclear que eran compatibles con la rutina clínica. Y pudimos desarrollar un test que llamamos LipoScale y que es el que actualmente estamos comercializando a través de laboratorios públicos o laboratorios privados o hospitales con unidades de lípidos potentes. Pero es que simultáneamente desde la misma muestra podemos caracterizar también marcadores de inflamación conocidos como glicoproteínas, que se asocian a procesos inflamatorios de bajo grado y que además no tienen por qué ser específicos de una proteína concreta, y que por lo tanto se ven cuando hay procesos de una naturaleza inflamatoria en diferentes patologías, ¿no? Este pico, que se llama un pico que permite cuantificar glicoproteínas presentes en el plasma sanguíneo, en el suero sanguíneo, aumenta cuando hay procesos asociados a inflamación. Entonces, nosotros utilizamos simultáneamente la misma muestra para caracterizar
lipoproteínas y glicoproteínas que al final acaban reflejando el estado metabólico del paciente en suero, ¿no? De la misma muestra, como he dicho antes, puedes analizarla con más profundidad y obtener un perfilado de unas familias lipídicas bastante extenso. Y finalmente también puedes analizar metabolitos acuosos, metabolitos que se asocian al metabolismo energético, aminoácidos ramificados que también han sido potenciales biomarcadores de patologías de ámbito metabólico. Entonces hace que de una misma muestra puedas tener con muy poco tiempo una especie de universo funcional, en el sentido de que puedes preguntar a la muestra cómo está funcionando su metabolismo lipídico, cómo está funcionando su metabolismo energético, cómo está esta muestra expuesta a la inflamación, ¿no? Y no solo en suero, también se puede hacer en orina, se puede hacer en cualquier tipo de matriz biológica. Entonces, nosotros decidimos utilizar esta tecnología en diferentes ámbitos. Hemos utilizado la metabolómica para estudiar factores externos como intervenciones nutricionales, como intervenciones farmacológicas, como intervenciones con ejercicio, o incluso también para monitorizar interacciones con condiciones internas, con factores internos como la condición genética en cualquier caso, asociación con otras patologías de alta prevalencia, obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica, etc. Incluso hemos utilizado la metabolómica para poder evaluar cómo va cambiando el metaboloma a lo largo de la vida, ¿no? De hecho, esto la hace muy interesante en el desarrollo de aplicaciones biotecnológicas, porque te permite generar modelos de estratificación de riesgo, como en el caso de las lipoproteínas y de los lípidos, te permite identificar patrones de condiciones biológicas concretas a partir de técnicas de inteligencia artificial, te permite identificar biomarcadores que pueden ser potencialmente test de diagnóstico, o incluso también te permite encontrar una huella molecular concreta que se asocie a una respuesta futura, a un pronóstico futuro, como en el caso del COVID propusimos, que nos ayude a identificar mejor a qué pacientes se tiene que tratar o a qué pacientes se tiene que vigilar o con qué pacientes vale la pena empezar con un tratamiento u otro, ¿no? Este tipo de aproximaciones, todas ellas forman parte de la medicina de precisión, y en el caso de la resonancia magnética nuclear y los test basados en metabolómica por resonancia magnética nuclear están bastante cerca de poder ser implementados. Entonces nosotros nos encontramos parados por la pandemia, teníamos una tecnología potencialmente transversal y además teníamos la necesidad casi moral de intentarla aplicar en el desarrollo de una tecnología que pudiese mejorar el pronóstico de los pacientes, que en el inicio de la pandemia llegaban al hospital sin ningún tipo de certeza de que iban a salir o no. O sea, había una falta de herramientas pronósticas muy considerable, sobre todo al inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, los números... No tengo que comentar nada al respecto, pero lo que intentamos plantear era si tenía sentido desarrollar un test pronóstico basado en resonancia magnética nuclear, que combinándolo con datos clínicos, antropométricos y algoritmos de inteligencia artificial nos permitiesen estratificar el riesgo y personalizarlo de cara al paciente, ¿no? Teníamos un contexto científico que avalaba esta hipótesis, en el sentido de que había habido algunas publicaciones al inicio de la pandemia que enseñaban que los cambios moleculares debidos a la enfermedad se asociaban de manera temprana al futuro COVID severo, que estos cambios principalmente se producían en moléculas que podían ser potencialmente visibles por resonancia magnética nuclear, como lípidos, metabolitos asociados al metabolismo de la glucosa, y metabolitos asociados con comorbilidades que por resonancia podemos ver patrones muy concretos asociados al síndrome metabólico, la obesidad, etc. Y también marcadores de inflamación, que como he comentado antes, la resonancia te permite caracterizar unos marcadores de inflamación sistémica de manera muy, muy robusta, ¿no? Entonces había una base científica que avalaba la posibilidad de utilizar esta tecnología, que es compatible con la rutina clínica, para desarrollar un test de pronóstico de COVID.
Entonces decidimos solicitar un proyecto o construir un consorcio con diferentes grupos de investigación para validar un flujo de trabajo metabolómico, de incluir pacientes que hubiesen desarrollado COVID severo y COVID moderado. De todos ellos necesitábamos el follow-up y de todos ellos necesitábamos variables clínicas, antropométricas, etc. Entonces, habíamos planteado el proyecto en 3 fases. Una primera fase de caracterización molecular y del análisis de los datos clínicos. Después un desarrollo de modelos de pronóstico basados en inteligencia artificial y finalmente una implementación de un software que pudiese ser implementado directamente en el hospital para facilitar al clínico la visualización de los resultados, ¿no? Lo planteamos como el desarrollo de una aplicación web que se pudiese consultar directamente desde el hospital. Entonces estructuramos el proyecto más o menos en 1 año y medio. Estamos, la primera fase era de la parte de analítica, la segunda fase la parte de desarrollo de modelos de algoritmos de inteligencia artificial y la tercera de implementación de la aplicación web. Estamos más o menos al primer año, o sea, hemos podido desarrollar toda la primera parte y ahora empezaremos con la fase de desarrollo de la aplicación. Y nos tuvimos que asociar con diferentes grupos. Nosotros necesitamos los requisitos muy concretos de muestras, que fuesen muestras de plasma o de suero que tuviésemos 200 microlitros, que hubiesen estado bien almacenadas a -80. Aquí también podríamos hablar de que se hubiese firmado el consentimiento ético, pero esto en una primera fase de COVID fue muy difícil porque había asunción de participación en el estudio casi solo con una confirmación del paciente y que además la muestra fuese del inicio en la internalización. O sea, no podían ser muestras de cuando los pacientes ya llevaban unos cuantos días en el hospital, sino justo del principio, ¿no? Y además de estas muestras se debería tener pues, una clasificación binaria de la evolución del sistema, o moderado y que se va a casa al paciente en unos días, o que necesita terapia intensiva o que necesita ventilación mecánica o que desafortunadamente había habido éxitos, y además también necesitábamos información básica demográfica y información clínica, edad, sexo, índice de masa corporal, otras enfermedades relevantes, ¿no? Entonces, inicialmente el proyecto lo planteamos entre 2 instituciones y la empresa startup, nosotros que somos Biosphere Lab, pero que colaboramos mucho con el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili, que está en el sur de Cataluña, y trabajamos con un grupo de la Fundación Alcorcón que habían tenido muchos pacientes. Entonces, con ellos inicialmente pues trabajamos para conseguir un número de pacientes grande como para poder hacer modelos matemáticos sofisticados. Nos faltó una potencia estadística, entonces se unieron 2 institutos más, de hecho el Hospital Clínico San Carlos y finalmente el Hospital Germans Trias y Pujol. Y actualmente hemos podido analizar un total de unos 1.700 pacientes COVID positivos por PCR. Hemos distribuido estos pacientes en un 60% para entrenar a los modelos matemáticos y un 40% para poder validar estos modelos, además de diferentes centros. Y actualmente ya hemos hecho la parte experimental. Hemos podido analizar pues, a nivel de resonancia magnética nuclear un perfil completo de lipoproteínas que se habían asociado previamente a COVID severo, a marcadores de inflamación que llamamos glicoproteínas, a un perfil de metabolitos acuosos que incluye aminoácidos, etcétera, y un perfil de lípidos que también había habido indicios que podían asociarse a COVID severo. También tenemos una pequeña población control, tenemos también neumonias no COVID que también presentan un patrón característico y actualmente ya hemos realizado toda la parte de perfilado analítico, ¿no? Ahora actualmente estamos terminando el paquete de trabajo 2 en el que exploramos diferentes aproximaciones matemáticas para intentar obtener un modelo que sea suficientemente complejo como para capturar variabilidad, pero suficientemente simple como para entenderlo, que no sea una caja negra, en la que hemos explorado diferentes aproximaciones matemáticas, incluyendo datos de metabolómica y algunos factores de los que tenemos información o que pueden estar asociados a COVID severo, como
como por ejemplo al grupo sanguíneo, algunas proteínas de las que se ha hablado de que pueden ser potenciales biomarcadores, y hemos explorado diferentes aproximaciones. Y os quería enseñar 3 pinceladas de qué resultados preliminares estamos encontrando. Hemos encontrado diferencias, aquí hay un pequeño resumen de algunas diferencias entre pacientes que acaban en planta o que acaban en UCI, en el que el perfil de lipoproteínas presenta algunas alteraciones, en las compatibles con lo que se han publicado anteriormente, en las partículas HDL, en algunas partículas en concreto unas subfracciones de HDL que están asociados a procesos de inflamación. También hemos caracterizado la parte de inflamación y hemos visto que los pacientes que acaban en UCI en la internación también tienen un perfil ya directamente más inflamado. E incluso en el caso de los metabolitos acuosos hay muchas diferencias entre aquellos que acaban en planta o los que acaban en UCI, ¿no? También hemos podido ver que hay asociación entre algunos metabolitos y una estancia más una duración más larga de la estancia en los hospitales. Estos metabolitos son potencialmente visibles por resonancia e incluso por otras técnicas. Finalmente, estamos también identificando con diferentes modelizaciones qué tipo de metabolitos podemos incluir en el algoritmo después de estratificación, ¿no? Aquí he mostrado 3 aproximaciones distintas, un análisis univariante sencillo en el que podemos ver de entre los moderados, los severos, qué metabolitos presentan más diferencias significativas. Con un modelo de mínimos cuadrados también podemos ver qué metabolitos seleccionan los modelos para poder identificar qué metabolitos finalmente incluirán en los modelos, y finalmente una aproximación no supervisada de Random Forest en la que también identifica otros metabolitos, ¿no? Lo que hacemos es de todos los modelos que seleccionan algunos metabolitos ver cuáles de ellos coinciden entre las 3 aproximaciones, ¿no? Y encontramos que había 6 metabolitos que se seleccionan independientemente de la aproximación realizada y por lo tanto son metabolitos que se asocian de una manera más robusta al proceso que estamos analizando. Entonces, con estos modelos, con esta reducción de variables en las que se seleccionan los metabolitos que acabarán siendo potenciales biomarcadores, se hace un modelo de clasificación no supervisado, ver cómo deviante clasifica a los pacientes entre moderado o severo, y obtuvimos una primera aproximación de una capacidad de discriminación bastante alta, ¿no? Entonces, ahora aún estamos desarrollando y explorando y validando qué tipo de aproximación es la mejor, pero estamos en el camino y esta es la manera de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, de todo el flujo que pretendemos en el proyecto, desde que se seleccionan los pacientes hasta que se analizan, se estandarizan protocolos, se estandarizan las muestras que se necesitan, las variables clínicas, cómo se reportan, etcétera, hasta que se hace el perfilado por resonancia magnética nuclear, hasta que se hace el análisis de datos, pues está finalizado. Ahora estamos terminando la parte de modelización por algoritmos de inteligencia artificial, un mejor algoritmo de clasificación de riesgo, y finalmente nos faltará empaquetarlo como un software de diagnóstico o como de in vitro, un dispositivo médico que nos ayude o que ayude al clínico en la toma de decisiones de estratificación de riesgo del paciente, ¿no? Para finalizar, un poco el pathway que necesita una idea hasta que se acaba implementando en un sistema de salud, pues parte de muchos pasos en los que habrá una parte de validación de hipótesis, habrá un desarrollo industrial, tendremos que dotarlo de todos los requisitos necesarios para que se pueda llegar a implementar en un sistema de salud clínico e incluso después de internalización, ¿no? Y estos son procesos que son largos, que se necesita de un conocimiento concreto, pero que no por ello vamos a dejarlos de hacer, ¿no? Como somos un grupo, ya lo he mencionado, que colaboramos de distintas instituciones, desde al Germans Trias y Pujol hasta la Fundación Universitaria Hospital Alcorcón, con la empresa Biospheres Lab. Y finalmente mi mensaje para terminar la presentación es que
necesitamos pequeños pasos para llegar a un objetivo, pero tenemos que pensar que sin innovación no vamos a ninguna parte, que el loco es el que hace una y otra vez lo mismo esperando resultados diferentes y que por lo tanto tenemos que animarnos a intentar hacer las cosas un poco mejor cada vez y un poco distintas. Muchas gracias. Bueno, Nuria, una presentación excelente, preciosa, contando lo complicado que es investigar, pero sobre todo innovar, ¿no? Convertir en un producto el conocimiento es un itinerario muy largo y bueno, creo que hay muchos matices que seguro que después saldrán en el coloquio. Uno de ellos que creo que hay que poner en valor efectivamente es, y tu presentación ha incidido sobre ello, es el valor de los biobancos, de las muestras y por tanto de la necesaria colaboración entre las empresas y entre los biobancos de nuestro país para que se pueda hacer innovación, ¿no? La oportunidad que eso nos da. Magnífica presentación, gracias. Bueno, pues pasamos ya a la última presentación de la tarde y tenemos para ello con nosotros a Laura Gutiérrez. Es una experta en megacariopoiesis humana. Ya hizo su licenciatura en biología en Oviedo y enseguida dio el salto al extranjero, primero en la Universidad de Leicester, en Reino Unido, donde hizo su máster en biotecnología y posteriormente toda su fase predoctoral y doctorado que desarrolló en el Erasmus Medical Center en Rotterdam, obteniendo el título de tesis con el doctor Wyatt como supervisor en el año 2005. Allí desarrolló las primeras fases de su carrera postdoctoral, llegando a una posición de investigador junior y recibió una beca Beni y vuelve en el año 2010 como contrato a Ramón y Cajal, inicialmente en el Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, en Madrid, y después en el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, desde donde está en el año 2018 como investigadora principal, donde desarrolla todas sus líneas de investigación relacionadas con la megacariopoiesis y con las plaquetas en las que cuenta con numerosas publicaciones y es una auténtica experta. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me vine un poquitín más tarde, me vine en 2015 a España, 5 años más tarde. Estuve un tiempo largo allí en Holanda, en un clima húmedo, digamos, que es muy cercano al asturiano y cántabro también. No noté esa diferencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor participar en este programa. Sobre todo, yo creo que es muy emotivo para nosotros, o yo representando un poco al Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, porque además el instituto se ha acreditado recientemente, que el tiempo pasa muy rápido, pero es reciente, ¿no? Y nos gusta pues, poder abrirnos, ¿no? al networking, a esta interacción, a poder aportar y a poder enriquecernos mutuamente, ¿no? Como ha quedado de manifiesto en las charlas anteriores, es muy importante la colaboración, la comunicación de investigación a lo mejor más básico translacional con la clínica y para poder avanzar y para poder innovar, digamos, con descubrimientos que puedan ser de una aplicación práctica real, ¿no? Yo os voy a hablar de una investigación que hemos desarrollado en nuestro grupo acerca de la profundización en el inmunofenotipado de la megacariopoiesis y por qué esto que es tan específico puede ayudar a lo mejor en diagnosis hematológica en la clínica, o nosotros creemos que pueda ser útil. Vamos a empezar con una diapositiva donde pongo ciertas frases relevantes, ¿no? La primera es del doctor Martin Fisher, que dice: el diagnóstico no es el final, sino el comienzo de la práctica. Esto, por supuesto, es algo que en lo que estamos de acuerdo todos, pero con todas estas charlas lo que estamos intentando es innovar y también poder ayudar a esos diagnósticos más rigurosos,
más precisos. La medicina, dice Sir William Osler, es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Bueno, eso se decía y yo creo que tiene algo de cierto todavía. Hay muchas patologías que todavía se tratan desde esa perspectiva de trial error, el ensayo error, porque hay unas pautas, unas líneas de tratamiento, pero es difícil concretar en un paciente concreto en qué línea y con qué tratamiento vamos a obtener una respuesta, ¿no? Porque por eso estamos también buscando biomarcadores, no solo diagnósticos, sino también pronósticos. Un médico actual dice: si podemos llegar a la diagnosis correcta, la curación puede comenzar, y si no podemos, tanto nuestra salud como nuestra economía se verán afectadas. Bueno, a día de hoy es verdad que el rendimiento económico de cualquier acción que tenga lugar es muy importante, y si una diagnosis o una prognosis van a resultar en un ahorro, ¿no? En menos impacto económico en nuestros sistemas de salud, Sistema Nacional de Salud en nuestro país, en otros países, pues lógicamente es de interés para todos. Y luego dice Immanuel, lo decía Immanuel Kant: todo nuestro conocimiento arranca de los sentidos, sigue en el entendimiento y termina en la razón. No hay nada que supere la razón. Bueno, los pilares de la medicina, sobre todo desde el punto de vista de los que estamos intentando desarrollar innovación o para elementos diagnósticos, pronósticos, incluso terapéuticos, pues estamos en esa frontera donde tenemos que generar evidencia científica, que es parte muy importante en estos pilares de la medicina, porque se requiere una experiencia en razonamiento clínico. Se requieren unos test de diagnóstico que ya están embebidos en esa pirámide de generación de conocimiento y aplicada, pero hay que utilizarlos bien y hay que saber interpretarlos, y esa evidencia científica junto con el juicio clínico, que es la razón, es lo que va a hacer posible una práctica clínica acertada ya a nivel individual. No todo conocimiento comienza con la experiencia, todo conocimiento comienza con la experiencia, pero puntualiza Kant que no todo el conocimiento procede de la experiencia. Y eso es algo que, por ejemplo, mi hijo me dice muchas veces cuando yo le digo: ¿esto lo sabías? ¿Por qué lo sabías? ¿Dónde lo aprendiste? Y dice: no, esto ya lo sabía yo, ¿no? Bueno, la intuición también es parte importante de estos procesos de generación de evidencia. Vamos un paso más allá. Vamos a hablar de por qué la citometría de flujo puede ser importante en obtener métodos o instrumentos o herramientas de diagnóstico y de pronóstico. Pues en esta diapositiva os enseño un linfocito, no es coronavirus, es un linfocito con una representación gráfica de múltiples receptores que están en su superficie. Estas moléculas también se las denomina con el prefijo CD de Cluster of Differentiation, clúster de diferenciación, y gracias a estas moléculas podemos determinar, según la proporción y las que están presentes, qué tipo de célula estamos estudiando o qué tipo de célula tenemos delante dentro de toda la jerarquía de la hematopoiesis. Se conoce bastante bien, unas líneas se conocen más que otras. Obviamente la megacariopiesis estaba un poco abandonada, por eso hoy os hablo de ella, pero sobre todo la línea linfocítica, monocítica, eritrocítica, pues estaban muy bien caracterizados en cuanto a esa sucesión de diferentes marcadores según van diferenciándose las células, desde la célula hematopoyética STEM, la célula madre hematopoyética, hasta ya las células más maduras, más comprometidas, y ya las células, digamos, que están circulando en sangre o que se alojan ya en órganos hematopoyéticos extramedulares. La citometría de flujo es una tecnología que permite visualizar o identificar a estas células según estos marcadores de superficie, porque si nosotros podemos marcar o unir o hacer unir un anticuerpo específico que se une a uno de estos receptores
con un fluorocromo, luego estas células o esta suspensión celular la hacemos pasar por un citómetro de flujo, que digamos que es una máquina que combina un sistema, un sistema de fluídica con un sistema de óptica y es capaz de separar esas células de manera única, ¿no? Que vayan pasando de manera aisladas por el circuito y se van excitando con diferentes láseres, que eso ya depende de las características técnicas del citómetro, y se va viendo si esa célula tiene presente un receptor u otro según los anticuerpos que hemos nosotros escogido en un panel de anticuerpos para caracterizar nuestra muestra, ¿no? La aplicación de la citometría de flujo en diagnóstico, por supuesto, digamos que ha tenido un boom desde hace más de 20 años, sobre todo en la línea hematológica. Hay también, por supuesto, utilización de la citometría de flujo en otros tejidos, pero la que mayor expansión ha tenido, pues por su acceso fácil, ¿no? Muchas de las muestras de diagnóstico utilizadas para diferenciar patologías hematológicas u oncohematológicas se obtienen directamente de la sangre, es un tejido muy accesible. También médula ósea, por supuesto, cuando se requiere, ¿no? Siguiendo el protocolo, ¿no? De diagnóstico de diferentes patologías. Y bueno, aquí os presento pues ciertas carátulas de libros, ¿no? Donde ya hay un compendio de cómo la citometría de flujo se utiliza para el diagnóstico de estas patologías hematológicas principalmente. Y además cabe destacar la labor del consorcio Euroflow aquí en Europa, donde tenemos participantes del USAL como Alberto Orfao, y que se han dedicado desde hace más de 10 años a intentar simplificar, que eso es un poco lo que destaca aquí el doctor Fischer otra vez, que el conocimiento es acumular hechos, pero la sabiduría consiste en simplificarlos de tal manera que podamos utilizar lo estrictamente necesario para poder avanzar. Y Euroflow sí que ha generado una serie de paneles muy importantes para de una manera muy estandarizada en diferentes hospitales, en diferentes centros, en diferentes unidades, poder determinar de la misma manera si tenemos una leucemia aguda o hacer un diagnóstico riguroso y de una manera estandarizada. Y esto es muy importante. Pero además las tecnologías avanzan y obviamente si tenemos antiguamente o en el inicio a lo mejor teníamos un diagnóstico basado en citometría de flujo donde se miraban 1 o 2 marcadores porque a lo mejor no era posible técnicamente de poder diferenciar más. Bueno, pues a día de hoy tenemos ya citómetros con más láseres o con mayor capacidad de separación, diferentes fluorocromos, y nos enfrentamos entonces al análisis multiparamétrico, que es algo muy importante, yo creo que lo habéis visto también de las charlas anteriores, la obtención de datos masivos, un multidimensional, y la aplicación de técnicas de análisis que incluyen, incorporan la inteligencia artificial, pero también técnicas como lo que vemos aquí. Esto es un análisis donde vemos estos como mapas un poco de gradiente de calor. Simplemente está utilizando o combinando la información de 41 parámetros de superficie en esta figura, se ven, y según esas combinaciones, comparando muestras a lo mejor de pacientes, donantes, etcétera. En este caso están comparando citometría de flujo de diferentes tipos celulares de esta jerarquía linfocítica, son capaces de separar esas diferentes poblaciones de una manera muy clara. Entonces no tienes que analizar tú uno a uno cuáles podrían ser los marcadores diferenciales, sino que ya vas a obtener esa información. Es más fácil llegar a una información concreta a partir de una información o de un approach o de una estrategia multidimensional inicial. Hasta hace relativamente poco tiempo, y aquí tenemos una representación gráfica de cómo se sucede la megacariopoiesis. Tenemos aquí a la izquierda las células hematopoyéticas,
que según reciban información del ambiente, bueno, hormonas, etcétera, van a decidir irse diferenciando, dividirse, irse diferenciando y comprometerse hacia una línea megacariocítica. Que para que tengáis una idea muy somera de algo característico de esta línea y que es lo que le da el nombre al megacariocito, es que los progenitores ya comprometidos empiezan a adquirir un nivel de ploidía muy elevado. Amplifican su ADN un montón de veces, llegan incluso a tener 164N y este megacariocito maduro poliploide es el que va a generar las plaquetas. Si os dais cuenta, en la parte inferior se indican marcadores. Y hay unos marcadores que son específicos de plaquetas y de megacariocitos, es decir, que no se dan en otros tipos celulares y que son, por nombrar, CD41, CD61, CD42B. Estas son subunidades de receptores de membrana de plaquetas que son capaces de reconocer, bueno, ligandos que se quedan expuestos cuando hay un daño vascular. Son lo que las plaquetas reconocen pues, para agregarse, tapar la herida, etcétera, etcétera. Pero si os dais cuenta, estos marcadores están presentes durante todo el proceso de diferenciación. Es decir, que cuando ya tenemos un progenitor de megacariocito, ya tenemos CD41. A lo mejor ese CD41 está expresado conjuntamente con un CD34, que es un marcador muy temprano de diferenciación hematopoyética, pero salvo esos dos marcadores, ¿no?, de células madre, y ya no tenemos más. Cuando en otros linajes hematopoyéticos podemos hacer un estadiaje mucho más detallado, ¿no? Y sin embargo aquí se quedaba en ese momento muy pobre, muy básico, porque los marcadores específicos de plaquetas ya se expresan muy rápido cuando hay un compromiso. Sin embargo, también se ha ido avanzando en el conocimiento y se ha podido saber que, bueno, los megacariocitos tienen mucho en común con las propias células madre hematopoyéticas. De hecho, el receptor de la trombopoyetina MIPEL está ya expresado en células hematopoyéticas, pero también tiene mucho en común, a la derecha lo veis, con células de los linajes inmunes. Es decir, los megacariocitos expresan TLRs, MHCs, bueno, moléculas coestimuladoras como CD86, CD80, Fc gamma receptor, etc. Entonces, nos estamos dando cuenta de que los megacariocitos son realmente unas células como muy promiscuas en su aspecto externo en cuanto a estos receptores de superficie. Con la intención de poder avanzar más en este estadiaje, pues nosotros empezamos a estudiar en modelos preclínicos de ratón cómo poder estadiar esta megacariopoiesis. Y primero lo hicimos en médula ósea utilizando marcadores que a lo mejor no eran específicos de megacariocitos, como KIT, que es un marcador bastante temprano de progenitores comunes mieloides, CD31, que es un marcador de endotelio inicialmente y está presente, y utilizando diferentes combinaciones. Aquí tenemos un ejemplo bueno, los diferentes cuadraditos son diferentes poblaciones, pues pudimos definir, también hicimos unos ensayos celulares de cultivo, ¿no?, de colonias para ver el potencial y poder sugerir ese orden de estadiaje, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4 y 5 etapas, ¿no?, de diferenciación megacariocítica en la médula ósea de ratón. Más tarde pudimos observar en estas 5 poblaciones cuál era el nivel de ploidía. Y si lo veis aquí a la derecha, pues coincide bastante bien que cuanto más avanzado el estadiaje, pues tenemos unos niveles de ploidía más altos, ¿no? Ya en la cuadrícula 4 y en la 5 es donde tenemos mayores niveles de ploidía. Con lo cual es otra manera de verificar que estábamos en el camino adecuado. Estábamos generando un estadiaje que a lo mejor podía ser incluso más fino, con más marcadores, como veréis. Y bueno, desde entonces empezamos a aplicarlo también a humanos, para entender también
patología y poder desarrollar también herramientas de estudio de la megacariopoiesis en humano. Uno de los aspectos que desarrollamos fue un sistema de cultivo celular que también era complicado, y recientemente hemos publicado un artículo que es un compendio también, sobre todo en humanos, de todo lo que hemos desarrollado, pues desde el cultivo de megacariocitos hasta esta estrategia de inmunofenotipado y cómo creemos que puede servir para aplicaciones en diagnósticas, pronósticas y qué desarrollos podrían tener. En esta diapositiva os enseño un poco cuáles son las fuentes que tenemos para obtener progenitores megacariocíticos, hematopoiéticos, sangre total, médula ósea, sangre de cordón umbilical, y cómo podemos nosotros procesar estas muestras para analizar diferentes fracciones, la fracción de células mononucleares que circulan, ¿no?, periféricas, bien iniciar un cultivo, bien analizarlas en fresco, lo mismo si tenemos médula ósea se analizaría directamente. Si tenemos cultivo celular, pues podemos utilizar a distintos tiempos del cultivo celular nuestro panel de inmunofenotipado para poder aislar a lo mejor células en un momento determinado porque sea necesario para nuestro estudio o para nuestra investigación. Y también pudimos probar que había mucho escepticismo, ya que los megacariocitos llegan a tener un tamaño muy grande y son muy frágiles también. Había un cierto escepticismo al sorteo de estas células por un citómetro de flujo, y nosotros, con ciertos aspectos que todavía deben ser optimizados, pues lo hemos conseguido. Con lo cual esto también facilitaría una serie de análisis post-sort con ya una célula o un tipo celular enriquecido. El cultivo celular que hemos desarrollado consiste o se inicia con células que están presentes en esa fracción monocelular de sangre periférica. Aquí tenemos, por supuesto, una fracción muy importante de monocitos, pero también hay progenitores hematopoiéticos que en las condiciones adecuadas pueden dar lugar a megacariocitos, que los veis aquí una foto día 7. Hay células más pequeñitas, pero estas células más grandes ya son megacariocitos comprometidos y madurando o ya muy maduros. Y a final del cultivo pues podemos ver incluso a un megacariocito ya generando plaquetas que se realiza por este proceso de extrusión citoplasmática de proplaquetas, que son como estos espaguetis, son estas protusiones citoplasmáticas, y de estos espaguetis se van desprendiendo las plaquetas de los tips, ¿no?, de las puntas de estas protusiones. Gracias a este cultivo, a este desarrollo, pues sí hemos podido realizar muchos estudios, y aquí sí os voy a enseñar un ejemplo de inmunofenotipado del cultivo, y tenemos un ejemplo de las células que ponemos en cultivo, los PBMCs, las células mononucleares, arriba del todo. Luego tenemos día 7 y luego tenemos día 11. A la derecha del todo hay unos plots, ¿no?, unos dot plots de estos que están superpuestos, todo el cultivo, y en azul los megacariocitos maduros. Y como veis, al principio, megacariocitos maduros son megacariocitos porque tienen CD42B, con lo cual al inicio del cultivo vais a ver que son de un tamaño específico, ¿no?, de un tamaño medio y una densidad media o medio baja, pero a medida que van madurando, ¿no?, que ese cultivo va avanzando, esos megacariocitos se van haciendo más grandes, más densos, ¿no? Por eso tenemos una dispersión más grande del azul, y también vemos pues, que esto va en concordancia con la apariencia de este CD42B, que es este pico verde oscuro arriba del todo en el overlay, tanto a día 7 como a día 14, día 11. Con lo cual tenemos también una definición de diferentes bloques o poblaciones distribuidas, y esto es lo gracioso, donde separamos mejor estas poblaciones que van, digamos, en un orden
de maduración consecutivo es utilizando dos marcadores que ninguno de ellos pertenece, digamos, de manera específica a megacariocitos. El CD71 es un marcador de eritrocitos, de proeritroblastos, es el transferrina, y el CD31, como os había dicho, es un marcador de células endoteliales. Sin embargo, los megacariocitos que, como ya os he dicho también, presentan marcadores de muchas otras líneas, los presentan y esto nos ayuda a separarlos casi mejor que utilizando esos marcadores específicos de megacariocitos porque todos serían positivos. Sin embargo, combinando, tenemos más combinaciones en nuestro panel, pero esto era para simplificar. Pues gracias a esta combinación de marcadores, megacariocito específico y no específico de megacariocito, pues probamos nuestro sorting, ¿no? Nuestro sorting de estas células en cultivo y como veis, pues tenemos aquí 4 poblaciones, 1, 2, 3, 4, ¿no? en orden como ascendente de maduración. Y luego tenemos una foto de cytospin de estas 4 poblaciones y veis que de arriba a abajo tenemos las más inmaduras arriba, son células más pequeñitas, más homogéneas. A medida que vamos escogiendo poblaciones más maduras en base a nuestros marcadores y lo que ya habíamos visto en investigaciones previas, pues vamos obteniendo esos megacariocitos que van madurando. Cada vez tienen un mayor tamaño, una mayor complejidad citoplasmática y luego ya en la cuarta población pues ya es donde tenemos los megacariocitos más maduros. Es verdad que tenemos células también de distintos tamaños, es un cultivo muy heterogéneo y tiene también sus limitaciones. Y abajo del todo vemos un análisis donde se combinan de manera multiparamétrica unos 4 marcadores en este caso que habíamos utilizado y aquí sí podemos ver pues que tenemos CD31 y CD42A muy colocalizados en una población de megacariocitos muy maduros. Esto se ve a la derecha del todo en estas poblaciones rojas. Y sin embargo CD71 lo tenemos en un nivel bajito en esta población de megacariocitos y es más rojo en otras poblaciones que son eritrocíticas propiamente dicha. Y luego tenemos CKIT también que se distribuye en esas poblaciones que no son únicamente las megacariocíticas. ¿Qué aplicaciones podemos utilizar, ¿no? ¿Qué podemos hacer en estos megacariocitos sorteados? Bueno, pues aquí os estoy enseñando pues, unos datos de inmunofluorescencia, pero vamos, se podían utilizar para secuenciación masiva, proteómica, etcétera, ya con una población enriquecida. Enriquecida o más enriquecida que, como veis, pues tenemos todavía un montón de células que no son exclusivamente los megacariocitos más maduros, que a lo mejor habría que refinar también en marcadores, ¿no? Una separación final. Y luego también observamos que los megacariocitos tienen tendencia a adherirse muchísimo a otras células. Bueno, eso es revisable en nuestros protocolos añadiendo agentes como EDTA que pueden evitar o reducir esta interacción al máximo y podrían asegurar un sort mucho más limpio. Pero ahora vamos a ir a las aplicaciones igual más interesantes a nivel diagnóstico, que es el análisis de estos paneles pues en fracciones ya obtenidas de muestras biológicas, como por ejemplo de sangre, bien utilizando sangre total sin procesar, o la fracción de células mononucleares de sangre periférica, que estas las muestro arriba y debajo está whole blood, la sangre sin procesar, sangre total. Y con nuestro panel, bueno, este CD31, pues vamos sorteando positivamente, ¿no? las combinaciones que ya conocemos nosotros que nos llevan a los megacariocitos y vemos o hemos observado que tenemos, pues podemos observar megacariocitos más o menos maduros en la fracción de mononucleares como en la sangre total. Es verdad que en la sangre total tenemos una presencia mayor de neutrófilos que se sortean o que se gatean muy próximos a los megacariocitos, pero podemos distinguirlos todavía. Y una cosa muy interesante que observamos cuando comparábamos cómo son los megacariocitos de
la fracción mononuclear a los megacariocitos que encontramos sin procesar la sangre, y es que observamos que los megacariocitos presentes en la sangre total sin procesar, que se ve abajo a la derecha, presentaban unos niveles más altos de marcadores megacariocíticos propios, como CD42 y CD41. Y cuando superpusimos, que esto lo veis a la izquierda del todo, los megacariocitos de sangre total que se ven en morado con los que proceden de fracción de mononucleares, que están en gris, observamos que los megacariocitos de sangre total parecía que tenían un mayor grado de madurez. ¿Cómo puede ser esto posible si a lo mejor esos PBMCs proceden de la misma muestra de sangre? Y esto es, bueno, es una diferencia poblacional, porque lógicamente en la sangre total vamos a tenerlo todo, pero en los PBMCs seguramente esos megacariocitos más maduros, más densos, se pierdan en el propio gradiente, en la propia extracción de gradiente, porque digamos que los elementos más densos se van a perder, con lo cual los megacariocitos que nos quedan en la fracción mononuclear pues son más inmaduros. Cuando nosotros analizamos PBMCs de pacientes respondedores y no respondedores a un tratamiento, en este caso era un tratamiento que favorece, digamos, la diferenciación megacariocítica, vimos diferencias. Este es un ejemplo concreto, pero sí podemos observar que tenemos una proporción mayor de células CD31 positiva en el respondedor comparado con el no respondedor. Y en los dot plots de debajo se ve que la distribución de ya esas células que son CD31 positivas es muy diferente. Tenemos falta de alguna población en el no respondedor y aparición de alguna población aberrante, como llamamos nosotros, que son estas dos flechas rojas abajo, donde parece que nos indica que hay un problema fisiológico, ¿no?, en el no respondedor. Si vamos a otras muestras biológicas como la médula ósea, pues también observamos un potencial diagnóstico en la exploración de estos paneles multiparámetro, sobre todo dirigidos al estudio de la megacariopoiesis. Y antes de empezar con esto, que ya es la última parte de mi charla, por supuesto voy a mencionar pacientes que ya están diagnosticados, y también podemos pensar, bueno, si ya tenemos el diagnóstico, ¿por qué estamos viendo si lo podemos diagnosticar? Bueno, lógicamente estos son pacientes que ya se saben, que dan una imagen muy específica, pero hay muchos pacientes que se quedan sin diagnosticar, y esto es una realidad en la rutina clínica, o así nos lo trasladan nuestros compañeros clínicos. Y nosotros creemos que si podemos explorar esto más allá de lo ya conocido, podemos encontrar a lo mejor una ayuda diagnóstica en esos pacientes que generan duda con unos paneles ya a lo mejor muy definidos para un tipo de patología. Bueno, pues aquí tenemos un paciente con linfoma. Digamos que es una patología extramedular, con lo cual en la médula ósea tenemos una apariencia bastante normal. Claro, hasta ahora no hemos podido analizar individuos normales porque siempre nos hemos aprovechado de muestras que se requerían para un diagnóstico. Pero digamos que este es el aspecto que tiene una médula normal. Vemos hasta 6 cuadraditos, ¿no?, de diferenciación. El 1 son células negativas totalmente, el 2 son células eritrocíticas, ya os lo digo porque digamos que lo megacariocítico va del 3, 4, 5, 6, ¿no? El 2 es eritrocítico y el 1 digamos que puede ser cualquier otro componente de la médula ósea. Y como veis, bueno, pues tenemos esa aparición de CD42B pues en la 5 y en la 6, ¿no? Y también va creciendo el tamaño pues desde el 3, ¿no? El 3, 4, 5 y 6 son los más grandes de tamaño, es la población megacariocítica. Y vemos esa distribución del azul como en 2 poblaciones, a la derecha principalmente, luego tenemos otra más elevada, pero digamos que este es el aspecto normal. Si tenemos un paciente con una mielodisplasia, esto es un problema central muy grande de producción hematopoyética, pues vamos a ver que tenemos aquí un bloqueo primario muy temprano. Es decir, si veis, si comparáis los plots de la derecha, donde está el azul con el gris,
pues vemos que arriba tenemos dos poblaciones principales en diagonal un poco, y sin embargo en el de mielodisplasia tenemos una población principal que está abajo más centrada a la izquierda. Ahí tenemos un bloqueo temprano. Si vamos a una leucemia mieloide aguda, tenemos un bloqueo porque solo tenemos una población, pero este es un bloqueo más tardío. O sea, ya podemos diferenciar un bloqueo temprano de un bloqueo tardío. Un bloqueo temprano se debe a una falta de producción central total, casi una pancitopenia. Sin embargo, aquí tenemos un bloqueo tardío, bueno, pues porque tenemos un componente que nos está alterando el balance hematopoyético, pero no la producción total. Si tenemos aquí un paciente con una médula reactiva, es reactiva porque tiene una infección, pues vemos algo muy curioso y es, digamos, una diferenciación acelerada y además como saltándose pasos. Vemos una población muy bajita en el CD71, pero que ya es muy alta en ese CD31 y directamente pasa a una población superior y a otra superior. Esa diagonal se pierde. Bueno, son posicionamientos que nosotros también sabemos con otros marcadores que van en ese sentido. Y lo mismo ocurre con una trombocitopenia inmune que tiene una base inflamatoria también. Vemos esa diferenciación como un poco acelerada, una diferenciación de estrés, donde tenemos células que son CD71 muy positivas y también CD31 muy positivas. Y es diferente a esa diagonal que observamos en el de linfoma. Y también podemos en estas médulas pues analizar el estado de ploidía, que es lo que vemos aquí a la derecha. Pues en un paciente con leucemia mieloide aguda, aunque tenga un bloqueo intermedio, las que llegan al final han madurado bien, ¿no? Entonces eso es lo que vemos. Vemos en el bloque 6 pues más piquitos de ploidía, digamos que va ascendente. Aunque tengamos ese bloqueo, las que están maduras. Y sin embargo, en el paciente con PTI, que tenemos una diferenciación de estrés como acelerada, pues ya empezamos a ver ploidía incluso antes, en el 4 ya muy marcada, en el 5 muy marcada. Bueno, pues esto lo único que manifiesta o lo que quiero manifestar con esto es que añadiendo capas de análisis, por supuesto, obtenemos más información. Y esta es bueno, la última diapositiva donde os quiero comentar el estudio que ya estamos iniciando, donde queremos, bueno, pues obtener más información con muchísimos más parámetros y no solo de citometría celular, donde también incluiremos, por supuesto, datos clínicos o funcionales en la medida de lo posible, porque aunque el objetivo es simplificar, si podemos iniciar los estudios con los más parámetros posibles, pues luego vamos a poder seleccionar cuáles son aquellos que nos dan la información más adecuada pues, para determinar diagnósticos o pronósticos allí donde es necesario. Y de hecho tenemos una primera fase donde simplemente vamos a ir aprovechando muestras de médula ósea y de sangre que se obtienen para diagnóstico, pues para hacer pues, un estudio real world, ¿no? de todos estos parámetros. Además, ahora mismo acabamos de adquirir en el instituto, en la unidad de citometría, un citómetro espectral que nos permite medir hasta 28 parámetros de 28 colores diferentes, con lo cual esa promiscuidad de los megacariocitos la vamos a intentar cubrir al máximo y en tejidos, en muestras biológicas reales de pacientes, con lo cual esperamos poder aportar una selección adecuada, ¿no? de parámetros importantes. Y en una fase 2 ya haremos un estudio dirigido a patologías concretas, ya en base también a los resultados obtenidos en esa fase 1. Y antes de terminar, pues bueno, dar las gracias al laboratorio, a la gente implicada en este estudio, como se inició también cuando vine a España en el IDISC, en el Hospital Clínico San Carlos, pues también agradecer a María Carmen Vicente Ayuso y a Celina Benavente su colaboración. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por tu estupenda presentación. De entrada veo que en el chat ha habido a algunas cuestiones que han planteado y que van dirigidas a alguno de los ponentes. Empezamos directamente con estas cuestiones, ¿no? La primera de ellas va dirigida a Nuria Amigó
¿Tenéis en cuenta la variante SARS-CoV-2? ¿Habéis visto patrones de respuesta diferentes? Es muy adecuada. Lo que pasa es que los pacientes que hemos introducido eran sobre todo la primera ola, primera y segunda ola. Entonces, claro, no hemos tenido en cuenta en este sentido porque bueno, la variante era transversal en ese caso. Pero es verdad que sería algo muy interesante hacer porque, bueno, es algo a tener en cuenta. Yo creo que a nivel de dispositivo médico, ahora mismo no es tan necesario un test de pronóstico como cuando lo empezamos a hacer, ¿no? Lo que sí que ha servido es para identificar mecanismos moleculares que pueden estar alterados, intentar, bueno, a explicar más la parte mecanística que no un dispositivo en la situación actual. Este tipo de estudios los estamos continuando haciendo más como servicio, no tanto como proyecto que impulsamos desde la empresa, sino como servicio con otros investigadores, y en este caso sí que hay estudios que podemos diferenciar variantes o incluso secuelas. Estamos en un estudio de COVID de largo plazo, etcétera. O sea, habrá ramificaciones de este primer ensayo. Muy bien, Nuria, pues muchísimas gracias. Hay una segunda pregunta también. ¿Os habéis planteado realizar estudios con microbioma? Sí, de hecho estamos haciendo varios ensayos y relacionado con la compra pública innovadora. Tenemos una colaboración potencial tenemos una colaboración con un grupo del CENIO de intentar identificar marcadores metabolómicos y combinarlos en heces y combinarlos con estudios metagenómicos para intentar identificar una mejor respuesta a fármacos con inmunoterapia y también el diagnóstico precoz y de cáncer de páncreas. O sea, tenemos varios estudios en el que estamos combinando datos metabolómicos por resonancia y datos metagenómicos. Y creemos que es una línea muy interesante porque en el caso de las heces, la resonancia permite una caracterización muy compatible con un dispositivo que se utiliza de manera muy amplia en el cribado de cáncer de colon. Y por lo tanto, claro, ya es un dispositivo que es para identificar presencia de sangre oculta en heces en el cáncer de colon. Entonces, claro, combinarlo para estudio de biomarcadores a nivel práctico es muy fácil porque ya está implementado este dispositivo en el circuito clínico habitual de muchos hospitales. Entonces, tenemos en marcha varios estudios interacción microbioma. En resonancia he visto que hay otra pregunta relacionada con la identificación de marcadores. Es verdad que si buscas una molécula nueva necesitas hacer estudios de identificación con carbono, etcétera. Pero, por ejemplo, hay metabolitos que en plasma, suero, heces, orina los encuentras de manera bastante frecuente. Y ya sabes, ya has hecho estudios previos donde se ve dónde tiene que salir un pico de una molécula concreta, y si esta molécula concreta, para identificarla, ves que en otras zonas del espectro donde teóricamente también tiene que aparecer señal, porque en resonancia no ves concentración solo de una molécula, sino de enlaces característicos de la molécula en sí. Entonces hay zonas que tienen que covariar totalmente. Entonces en estudios de descubrimiento de biomarcadores complejos necesitaríamos hacer 2D, pero en un screening global ya de biomarcadores que ya sabes que deben aparecer en esa región, esta tarea ya está hecha y no necesitas complementarlo con ensayos de 2D. Muy bien, era una pregunta muy técnica. Sí. Bueno, gracias. Vuelvo al principio, cuando hacía la presentación general. Creo que lo que habéis contado es absolutamente complementario y es necesario tener todas estas visiones: la visión de la inversión pública, la compra pública, la gestión, la implementación en el entorno sanitario, la visión del emprendedor de como necesidad para, bueno, pues para poner las soluciones en el mercado. No hay otra vía que sea la empresa en este modelo, en este momento en el modelo que tenemos a nivel mundial. Y por otra parte, la posibilidad que eso nos da de generar recursos propios que, como ha señalado la pandemia COVID, son imprescindibles en nuestro país, productos propios. Y una tercera es la importancia de las plataformas, como nos ha contado Laura,
Entonces, este proceso de investigación e innovación, en este caso desde la citometría, pero bueno, las instituciones como los institutos de investigación sanitaria se comportan como auténticas plataformas de soporte para la investigación, 3 visiones totalmente complementarias. Yo os pediría, Nuria y Laura, quizá que finalizarais con dónde veis en lo que estáis haciendo ahora mismo el mayor reto. Yo mis retos creo que es en relación a impacto medio plazo e impacto largo plazo. O sea, muchas de estas estrategias tienen un impacto a largo plazo y encajan dentro de una estrategia de medicina de precisión preventiva. Y para un gerente de un hospital este gasto quizá llega a cuando él ya no es gerente del hospital, y entonces introducir la tecnología en el momento adecuado muchas veces se tiene que gestionar con presupuestos cortos, pequeños, y se priorizan otros aspectos, ¿no? Entonces quizá en este sentido tendría que haber un equilibrio entre lo que impacta a corto plazo y también favorecer tecnologías que favorezcan la prevención y el impacto a medio o largo plazo. Creo que en nuestro caso es relevante. Fenomenal. Bueno, estamos hablando de investigación e innovación, por lo tanto estamos hablando de estrategias a medio o largo plazo. O sea, apoyo totalmente la moción, Nuria. Gracias. Bueno, Laura, y desde tu punto de vista, retos que tú ves, bueno, pues para poder avanzar en el ámbito de muestras biológicas e innovación, ¿no? Creo que hay algo de desconexión en cuanto a poder saber cuál es la demanda real, sobre todo para los que llevamos grupos de investigación básico translacional. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestro interés particular de cómo funciona este mecanismo o esta particular molécula. Yo creo que sí podía haber una plataforma de identificación de demandas y juntando identificación de demandas a corto, a medio, a largo plazo y generar fondos para poder sustentar esa investigación ya más dirigida que pueda ayudar a los investigadores a realizar su función, pero que no sea tampoco como ha ocurrido con el COVID, que de repente todo el mundo solicita ayudas y realmente no todo el mundo puede aportar. O sea, tiene que ser algo estudiado y ordenado para que podamos contribuir eficazmente cada uno con nuestra pieza. Bueno, Laura, pues magnífica reflexión y colofón, porque nos debemos a lo que la sociedad demanda, a lo que necesitan los pacientes, y en esto conocerlo de fondo, conocerlo bien y para poder dirigirnos a ellos es esencial, ¿no? Y la investigación translacional y la innovación van de eso, o sea que, bueno, pues comparto yo también totalmente esa visión como gestor. Muchísimas gracias a los asistentes, enhorabuena a María José por este magnífico foro de medicina de precisión que está organizando con Nuria Montserrat y que está teniendo, yo creo, un éxito estupendo. Gracias, Nuria. Gracias, Laura, y bueno, pues a los que estáis participando como oyentes, hasta mañana, que mañana tenemos el cierre. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.